Franco Peña y Polomen, acabamos de salir de una reunión en este caso con Gendarmería, con el director regional, a petición de nuestro maestro Celestino Gordo, que está encarcelado hace 5 años. Él está exigiendo 48 horas para ir a su regla, para poder hacer su ceremonia, renovar su fuerza espiritual y su compromiso con nuestra fuerza. Él ha iniciado una huelga de hambre hace 6 días, en la cual ya ha bajado 10 kilos total, con diferentes, en este caso, problemas tanto físicos como también espirituales a raíz de su encarcelamiento. Esto porque en su calidad de machi él debe estar vinculado territorialmente a su tierra y vinculado socialmente a su lof. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, es que Celestino se ve impedido de ejercer libremente como machi, y eso es lo que lo tiene en esta condición. Hoy nos hemos reunido con el director, facilitando en este caso que él pueda autorizar en este caso una visita, que se está pidiendo una visita semanal, para que él pueda vincularse con su gente, con los diferentes lofts que hay en nuestro territorio, para retomar fuerza, ya que él es un machi, lo cual necesita el contacto con su tierra, pero también con su gente. Eso es lo que se está pidiendo. Razón que en este caso, en conversación con el director regional, no fue posible, ya que Gendarmería es una institución cerrada, rígida, en este caso. No se le ha dado la importancia, en este caso, en el valor de la vida que tiene ahí, encarcelado. Nosotros hemos dialogado de forma respetuosa, amparado en su institucionalidad, básicamente, esperando los tiempos, pero en este caso, más tiempo que pase, Celestino Gordo va a ir empeorando, ya que en este caso el único responsable de su prisión y de su encarcelamiento y toda la situación que él está viviendo ha sido el Estado de Chile, ya que no ha podido resolver el tema territorial, la demanda de derechos que existe de parte del pueblo mapuche hacia el Estado. Por lo tanto, cualquier desenlace que ocurra será netamente responsabilidad del Estado, responsabilidad de Gendarmería, y en este caso creemos que la única solución para salvar la vida de Celestino es que él pueda regresar a su regla. Y esas son 48 horas necesarias para que él pueda hacer toda su ceremonia y renovar su espiritualidad. Y esa es la razón que hoy nos encontramos aquí. Hemos estado miembros de comunidades, el equipo de red de apoyo de Celestino Córdoba, su familia. También hacemos un amplio llamado a nuestra gente, a las comunidades, que se sume a las diferentes acciones, a las diferentes demandas que en este caso Celestino ha levantado. Y también hacemos un llamado para el día 29 de enero, que se organizará una marcha en favor de Celestino Gordo para exigir al Estado que pueda nuestro macho regresar a su reino. Por lo tanto, hacemos un amplio llamado a movilización, a la acción, tanto política, física, de toda índole, para que todas estas vulneraciones de derechos no sigan ocurriendo. Muchas gracias, Peñi. Puedo callar.